Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:43 en la mañana. Está con nosotros Carlos Coronel, consultor político, que visita nuestra mesa de trabajo. Carlos, bienvenido, qué gusto, buen día. Buenos días, Carlos. Hola Fabricio, un cordial saludo para ti, para Andrea, por supuesto para el equipo de Armónica y para la gente que tiene la generosidad de escuchar y ver este espacio noticioso. Gracias a usted por la gentileza. Bueno, el último fin de semana, el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados, el CIES, desarrolló un trabajo de campo para medir algunas cosas, algunos elementos que bien vale la pena comentarlos ahora mismo en nuestro espacio, a partir, por ejemplo, de la decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel. Y empecemos por la ficha técnica. Proyécteme la ficha técnica, Diego, por favor. Carlos, expliquemos la ficha técnica. Siempre yo le digo a la audiencia, hay que mirar la ficha técnica para ver la naturaleza de la encuesta. Tenga la bondad. Claro, una encuesta es una fotografía de la realidad en un momento específico, en un lugar específico. La ficha técnica lo que nos indica es eso. Nosotros como CIES hacemos una investigación mensual, mes a mes vamos monitoreando la población para conocer unos principales indicadores del comportamiento coyuntural, particularmente en temas políticos, económicos, sociales. En ese sentido, desarrollamos una encuesta de 820 casos. Esos 820 casos están desarrollados entre Quito y Guayaquil. Insisto, es Quito y Guayaquil. Esto seguramente nos está, sin duda, quitando la visión de otras provincias de población rural, pero es el alcance que hemos definido para nuestro producto. En ese contexto de cosas, van a pasar los siguientes datos que vamos a comentar. Tienen un 95% de intervalo de confianza. ¿Qué significa eso? Que si hacemos 100 veces la misma encuesta, 95 veces va a pasar lo mismo. Y un 4% de margen de error, que es la variación que cada dato tiene hacia arriba o hacia abajo. Importante, la fecha de levantamiento de esta encuesta fue el pasado fin de semana, 13 y 14 de septiembre del 2025. Antes de que se supiera la eliminación. No, más bien el día viernes en la tarde, justamente en este panel, en el de primera plana, había esa inquietud de qué es lo que se va a anunciar. Claro. Y de hecho fue muy difícil, yo recuerdo, encontrar la declaración de los señores ministros respecto del anuncio, justamente. Siendo así, lo alcanzamos a medir. Hemos medido el subsidio, hemos medido las nuevas preguntas de la consulta popular enviadas por el señor presidente y hemos medido también la percepción de los ciudadanos respecto de los bonos anunciados alrededor del subsidio al diésel. Empecemos con el subsidio. Póngame el gráfico, por favor, del subsidio. 83% afectado, dice. ¿Qué significa eso? Desmenucemos esa explicación, Carlos. Sí, la pregunta concretamente era la siguiente. Se ha anunciado la eliminación del subsidio al diésel, con lo cual el precio del galón de diésel pasará de 1.80 a 2.80. Frente a esta decisión, ¿usted se considera mucho, algo, poco o nada afectado? El 55% de las personas nos refirió muy afectado y el 28% nos refirió algo afectado. La sumatoria da este 83%. Y aquí, digamos, una parte más analítica. Es bastante normal que la gente se sienta afectada frente a una decisión que infringe mayores gastos, ¿no? Que infringe una variación en las posibilidades de gasto y de su bolsillo en el día a día. Esto era bastante, no sé si obvio, pero posible encontrar. La particularidad que hemos encontrado es el tamaño de la respuesta, es decir, si sumamos el nivel de afectación, estamos hablando de 8 de cada 10 personas que nos refieren esta consideración de que van a sentirse afectados. La diferencia entre Quito y Guayaquil se establece en lo siguiente: en Quito la afectación llega al 79% y en Guayaquil al 86%. Por otra parte, entre zona urbana y rural no encontramos mayores diferencias, el 82% y 83% respectivamente. Ahora, en paralelo a esto, frente a esto, le preguntamos a las personas, bueno, ¿qué es lo que estamos leyendo? El subsidio o la eliminación del subsidio les va a afectar. Eso ya lo sabíamos. La encuesta nos permite saber en qué nivel les va a afectar. Para compensar esta eliminación del subsidio, el gobierno ha referido, ¿no es cierto?, la creación de otros subsidios, en realidad. ¿Qué son las compensaciones? Que es un subsidio. Por ejemplo, el bono de desarrollo humano, que está establecido desde el año 2000, si no me equivoco, o 1999. 99. Gobierno de Maguad, que se llamaba bono de la pobreza inicialmente. Exactamente, y que ha ido teniendo su variación. Creo que es un caso especial de análisis, ¿no? Porque un subsidio tiene la intención de ser temporal. Pero bueno, volviendo a esto, estos nuevos subsidios, estas bonificaciones, están
o frente a estas bonificaciones, el 30% en Quito y el 61% en Guayaquil está de acuerdo con la compensación concretamente ofrecida para los transportistas por parte del gobierno. Ahí hay una lectura importante de diferencia entre las dos ciudades. Una diferencia Es decir, del 100%. el doble, en Guayaquil es el doble de personas que estarían de acuerdo con las compensaciones, mientras en Quito solamente el 30% estaría de acuerdo. Es decir, ¿qué es lo que vemos más adelante con otras variables de la encuesta? Empieza a generarse, y esto es un desafío para el gobierno, una disonancia en términos de lo que el gobierno comunica, gestiona y lo que la gente espera. Seguramente hay gente que, y esto lo hemos establecido a través de un análisis de clusters, hay gente que está de acuerdo con la eliminación del subsidio, pero no está de acuerdo con la generación de la compensación concretamente a los transportistas. Entonces, posiblemente esta disonancia va afectando la confianza sobre el presidente y, si esto es recurrente, puede afectar la calificación del labor. Y lo que me parece más llamativo es que el mayor desacuerdo están entre jóvenes. ¿Por qué? Tal vez eso se puede leer, ¿tiene alguna lectura por qué entre los jóvenes? En efecto, el 54% de los jóvenes, particularmente los de menor edad, digamos, 16 y 17 años, que son votantes facultativos, están en desacuerdo con la decisión de los bonos justamente en este sentido que referimos, porque eventualmente lo que esperan de la decisión presidencial no es la creación de más bonos, porque además pensemos, digamos, en la comunicación política en el Ecuador de los últimos 15 años. Siempre ha habido una conversación recurrente respecto del subsidio, de los bonos, y eso finalmente cala en la conversación pública. Si la conversación pública es más bien relativamente adversa a la creación de bonos y de subsidios, cuando se crea uno nuevo, más allá de que se elimine uno, va generalmente a generarse esta disociación o este ruido en la conversación, y es más particularmente evidenciado en el caso de los jóvenes de 16 y 17. Bien, ahora vamos al estado de ánimo de manera general. Ha aumentado respecto de lo que se midió también para junio, ¿no? Bueno, si vemos mes a mes... el ánimo negativo. Sí, ahora, si lo vemos entre agosto y septiembre, es prácticamente el mismo. 7 de cada 10 personas encuestadas nos refieren que la situación actual del país es mala o muy mala. Si vamos hacia junio o hacia julio, estábamos hablando de 6 de cada 10. Ahora, esto que parece que ser de una a otra persona, es decir, de 6 a 7, en realidad es un 10% de la población el que pasa a incorporarse a esta percepción pesimista sobre la actualidad del país. Y eso ciertamente es un problema recurrente, es una variable recurrente. Si vemos, nosotros tenemos investigación corrida mes a mes desde el noviembre de 2024. Esto no ha variado. O sea, en ningún momento desde noviembre tenemos una encuesta que nos diga que ahora la población percibe de mejor manera al Ecuador que hace el anterior mes. Y eso se puede comparar incluso con el año pasado en los mismos meses. No sé si hay una referencia de aquello y no sé si es que por los meses se puede identificar un poco. Es decir, se acaba el verano, empiezan las clases, etcétera. No sé si eso influye también en la percepción ciudadana. Sería muy valioso que influya, de hecho influye. Sin embargo, no hay una expresión estadística que nos permita medirlo. ¿Por qué? Porque ciertamente la situación del Ecuador se ha vuelto tan estructural y tan recurrente en cuanto a problemas, porque más adelante seguramente vamos a hablar de la persistencia de los problemas de inseguridad, de la persistencia de los problemas económicos, que más allá de las variaciones, por ejemplo, entrar en vacaciones sí puede ser un buen mensaje, pero que se refleja más bien en la percepción de las personas respecto de su situación personal y familiar, no de la situación del país. Esa diferencia sí la establecen los ciudadanos. Para complementar un poco esta respuesta, hicimos una variable que tiene que ver con lo siguiente. En los próximos 6 meses, ¿usted considera que el Ecuador estará igual, mejor o peor que ahora? En el consolidado hemos encontrado 21% considera que estará mejor. En el consolidado asimismo encontramos que 42% estima que estará igual y el 34% refiere que estará peor el Ecuador. En el caso de Quito, esas proporciones, por ejemplo, destaca que el peor sube al 44% y en el caso de Guayaquil, que es más optimista, destaca que el 48% considera que estará igual y el 25% considera que estará mejor. Estas dos alguna variables. lectura de por qué en Quito el pesimismo es más alto que en Guayaquil? Hay una variable que tiene que ver con problemas. La diferencia de problemas entre Quito y Guayaquil está establecida en lo siguiente. Primero, Guayaquil sí es percibida como una ciudad más insegura por parte de los guayaquileños. Y esa inseguridad no se traduce solamente en delincuencia y robos,
se traduce en sicariato y en extorsiones y vacunas. Al ser esto más inmediato en términos de que no solo infringe en la seguridad personal de la gente, sino que además infringe en las decisiones económicas, en la planificación económica, en definitiva en la economía de la ciudad, hay un determinado comportamiento. En el caso de Quito, aparte de estos problemas de inseguridad, entre los cuales no se incluyen como principales la extorsión y el sicariato, hay una percepción más fuerte de problemas económicos, concretamente de desempleo. El desempleo, que además en la estadística oficial es el más alto de las ciudades medidas, el caso de Quito, suma a los problemas económicos que están afectando directamente esta percepción en el Yo le caso quiero de los preguntar, quiteños. póngame el siguiente gráfico. No sé si esto que está explicando Carlos tiene relación con este gráfico. En general, para usted la situación actual de la ciudad es muy buena, mala o muy mala. ¿Tiene relación con lo que está diciendo Carlos? En parte, pero principalmente la situación de la ciudad es vista por las personas investigadas, y esto es más bien un análisis de toda la data que tenemos, en relación a la situación del país. Es bastante difícil encontrar una ciudad, tal vez sucede en 4 o 5 ciudades de las que investigamos ya en otro tipo de estudios, que estando en la situación del país mala, la ciudad está mejor, ¿no? En el caso de lo que hemos averiguado, que es Quito y Guayaquil, encontramos que el 42% de los quiteños percibe la situación actual de la ciudad como buena, muy buena, mientras el 57% lo percibe como mala, muy mala. En el caso de Guayaquil, nuevamente, tal vez por esa incidencia fuerte del tema de inseguridad nacional y de la situación general del país, el 25%, solamente el 25% considera que la situación de su ciudad, Guayaquil, es buena o muy buena, mientras el 75% responde por mala o muy mala. Hay relación, sin duda, entre todas estas variables que estamos refiriendo. Estos dos indicadores que nos ha dicho ahora mismo Carlos, podrían también, digamos, reflejar un poco de conformismo, es decir, en Guayaquil se percibe como el 48%, que me parece un porcentaje importante, que en los próximos meses va a estar igual Guayaquil. Es decir, la gente se acostumbra, tal vez eso puede reflejar también la encuesta. No sé si sea conformismo realmente por la situación. Es decir, el estar igual en una situación tan compleja y el no mencionar que va a estar peor, tal vez es una válvula de al menos un nivel de esperanza. Es decir, la situación de la ciudad, como vemos, más la situación del país, más los problemas persistentes, te dan un espacio de esperanza muy pequeñito. En ese espacio de esperanza encontramos al 25% de los guayaquileños, y tal vez este segmento del 48%, más que conformarse, lo que podría hacer en el futuro inmediato es eventualmente estarse movilizando hacia el optimismo. Correcto, vamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Esa misma. Principales problemas, así es, ahí lo estamos viendo. ¿Cuáles son los principales problemas detectados o que detecta o que percibe la ciudadanía? Bueno, en cuanto a los principales problemas, como mencionábamos, es recurrente la persistencia de inseguridad y economía, ¿no? Si sumamos todas las relaciones, todas las menciones que hacen las personas sobre los problemas de inseguridad, alcanzamos al 61% en Quito y 75% en Guayaquil. Miren cómo las variables empiezan a conectarse, ¿no? Luego vemos que hay una diferencia estadísticamente significativa entre las dos ciudades, sin duda, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 14 puntos de diferencia entre quienes perciben más inseguridad entre Quito y Guayaquil. Luego, en cuanto a las percepciones que suman problemas económicos, en el consolidado encontramos 17%, para Quito 20% y en Guayaquil el 15%. Hay también allí una diferencia. Como decíamos, en cuanto a inseguridad, lo que resalta, a diferencia de Quito y Guayaquil, es que en Guayaquil la extorsión, el sicariato son más, o tienen una percepción más fuerte como problema, ¿no? Ahora, en todas estas mediciones son recurrentes: inseguridad, economía. Y había un comportamiento marginal, es decir, pequeño, respecto de una variable que ahora empieza a ser más fuerte. Y es la siguiente: se registra un ámbito emergente de problemas relacionados con, es una sumatoria, gobierno, mala administración, política y corrupción. Esta sumatoria de menciones respecto a estos temas alcanza en Quito el 16% y en Guayaquil el 9%. Es decir, que vemos allí una posibilidad de problemas, de un enjambre de problemas que van creciendo en la percepción de la ciudadanía. Bien, ahora vamos a la calificación, o no, me estoy saltando una. Esa misma, no, Okay, vamos a la calificación. A la calificación del presidente Daniel Noboa, ¿qué se encontró ahí?
Bueno, para este mes encontramos una calificación de 42% positiva y 56% negativa en el consolidado, mientras en Quito es 44 positivo, 54 negativo, y en Guayaquil 40 positivo, 58 negativo. Como vemos, los tres escenarios tienen proporciones similares. ¿Qué pasa con el 2%? Ese 2% restante. En cualquiera de estas estadísticas que estamos leyendo, si falta algo para la sumatoria del 100, es no sabe, no contesta. Ya. ¿No? Ok. Y para facilitar la lectura de la ciudadanía, lo que hacemos es no incorporarle, pero es muy válida esa aclaración. Ahora, ese 56% consolidado de calificación mala implica un nuevo declive o es la misma cifra de la última medición que hicieron ustedes? Si vamos a la medición de agosto, estamos prácticamente en lo mismo, Ya. ¿no? Si no me equivoco, en agosto teníamos 45% versus 55% que nos referían esas posiciones. Es decir, estadísticamente no hay una variación significativa. En conclusión, la valoración de agosto sobre la gestión presidencial es similar a la valoración de septiembre. Pero Ahora, a ver, ahí voy al análisis y seguramente Dele. le estoy adelantando a lo que me refieres. Primero, en agosto, en esta misma mesa, decíamos que la confianza póngame ese era gráfico. la ventana de oportunidad del gobernante, porque tenía 47% de valoración de confianza. Justamente. ¿Ya? Entonces, claro, si yo tomo decisiones importantes, pero que pueden ser impopulares, puede caer, ¿qué? La confianza. Y lo estamos viendo. En el caso de agosto teníamos confianza del 47% que pasa en septiembre al 32% en el consolidado. Ahí hay una caída de 15 puntos. Y hay otra variable que es muy relevante para este análisis. 65% en Quito y 59% en Guayaquil mencionan que las medidas del gobierno son distintas a las que esperaban por parte del presidente. ¿Ya? Es decir, esperaban algo y reciben otra cosa. Si es que eso sucede, y además si sucede a nivel presidencial, empieza a fracturarse la confianza. Vemos que hay una caída de 15 puntos en confianza. Ahora, la confianza en todo este conjunto de preguntas que hacemos es la variable más volátil porque es inmediata. Luego, esa variable se quiebra. 1, 2, persisten los problemas, ¿no? Pero los problemas, los mismos ciudadanos les ven con un mayor aire. Por ejemplo, en la encuesta de agosto le preguntamos a los ecuatorianos, ¿usted considera que el problema de inseguridad se va a resolver ahorita, se va a resolver en unos años, no se va a resolver o nos vamos a acostumbrar? 59% nos dijeron se va a resolver en algunos años. Es decir, la misma ciudadanía le da ese aire al presidente porque entiende que es un problema estructural. Sin embargo, de aquello, sí, por un lado se quiebra la confianza, por otro se mantienen los problemas. Luego, hay una disonancia entre lo que esperan y lo que reciben. Eso genera un entorno de lo inmediato, ¿no es cierto? Es como un ejercicio de dos tiempos. La confianza es lo inmediato y los problemas son lo de largo plazo. En ese contexto de cosas, la calificación de labor todavía puede aguantar, salvo que haya una noticia muy negativa que infrinja inmediatamente o muy positiva que asimismo infrinja inmediatamente la calificación de gestión. Eso. Póngame la siguiente. Esa combinación de agrado, confianza y calificación. Ahí tenemos 48% agrado, 32% confianza, 42% Y calificación. yo solo quisiera ahí también agregar en la pregunta, Carlos, esto, digamos, la confianza del gobierno nacional está directamente ligada a la imagen del presidente Daniel Noboa o son dos separadas. Si combinamos confianza con agrado, como Sí, dice Andrés, ¿no? está directamente ligada a la imagen presidencial. Y esto es particular. ¿Por qué? Porque más bien la estrategia comunicacional del gobierno es, entre otras cosas, pongamos algunos elementos tácticos. Hay un elemento táctico llamado vocera presidencial, Carolina Jaramillo. Hay otro elemento táctico que son los ministros. El anuncio del subsidio no lo hace el señor presidente, lo hace Así es. un conjunto de ministros, ¿no es cierto?, relacionados con tanto la eliminación del subsidio cuanto la generación de los nuevos subsidios o bonos. Y finalmente es una comunicación escueta, específica. Sin embargo, de todos estos elementos tácticos, termina y sigue recayendo todo en la imagen presidencial. Ah, de acuerdo, ok. Lo último, consulta popular. Póngame el último gráfico. Con eso cerramos esta revisión. ¿Cómo percibe la gente la eventual convocatoria? Porque todavía no sabemos cuándo va a convocar a una consulta popular que no sabemos si finalmente alcanzarán a desarrollar el 30 de noviembre, tomando en cuenta que solamente 3 preguntas tiene sí o sí calificadas ahora mismo por parte de la Corte. ¿Cómo está el tema de la medición de la consulta? Bueno, en cuanto a la consulta, hay una valoración, nuevamente, de evolución entre agosto y septiembre.
Hay una medición que hicimos a nivel general. La pregunta es, el presidente Daniel Noboa anunciando consulta popular, ¿cómo votaría usted en esa consulta? 3 posibilidades: a favor de las tesis presidenciales, en contra de las tesis presidenciales o dependiendo del tema. Para septiembre, ¿qué encontramos? En el consolidado, el 11% votaría a favor de las tesis presidenciales, el 18% en contra y el 68% menciona dependiendo del tema. Ahí hay un mensaje o varios mensajes. Mensaje principal: la consulta popular no es un cheque en blanco. No nos puede preguntar lo que usted estime y le va a ir bien o le va a ir mal necesariamente. ¿Cómo se expresa eso? En el 68% que va a votar dependiendo del tema. Un siguiente mensaje es que vemos que entre agosto y septiembre esa proporción que dice que va a votar dependiendo del tema crece en 9 puntos. Seguramente aquí nuevamente encontramos una relación, una cadena entre todas las variables que hemos ido encontrando. Y hay un elemento adicional. Ese elemento adicional tiene que ver con no debe hacer un cambio de preguntas, es el envío del presidente de nuevas preguntas. Finalmente, la gente le está generando ruido todo este significativo volumen de información y comunicación que se relaciona alrededor de la consulta popular. Si el día de mañana fuera convocada la consulta popular, lo que hay son 3 preguntas calificadas: bases militares, financiamiento de organizaciones políticas y trabajo por horas en el sector turístico. En las bases militares, 67% de la población estaría a favor de la instalación. En financiamiento de organizaciones políticas, 71% está a favor de que no tengan financiamiento las organizaciones políticas. Y en el caso de trabajo por horas, el 53% está en contra de el acceso al trabajo por horas en el sector turístico. Correcto. Carlos Coronel, gracias. Muy valiosa información sobre este trabajo de campo que ha elaborado el CIES. Como dijo Carlos, una encuesta es una fotografía del momento y hay que tomarla como eso y además como una herramienta para el debate. Carlos Coronel, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un feliz día. Consultor político Carlos Coronel, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.